Brevemente les voy a hacer la presentación del Dr. Heinz Dieterich, que es vicepresidente de la World Association for Political Economy de WAPE, Beijing, París, Londres, coordinador del Centro de Ciencias de la Transición y del World Advanced Research Project, editor de CienciaLibertad.org, ha publicado más de 30 libros en 14 países, entre ellos China. Doctor en Ciencias Sociales y Económicas y doctor honoris causa múltiple por diversas instituciones. Nos acompaña también el doctor Alfredo Jalife Rame, quien es especialista en neuroendocrinología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Destacado analista y catedrático de instituciones académicas, particularmente públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y recientemente le rindieron un homenaje en el Festival Mentes Brillantes, auspiciado por el Centro Cultural Universitario, la Fundación Honoris Causa Internacional y The History Channel. También el portal francés Rousseau Voltaire lo nombra el máximo experto en geopolítica de Latinoamérica y está en el top 10 del ranking de geopolítica, tercero a nivel mundial y primero de Latinoamérica. El embajador de la República China estaría presente, pero justo hay una transición, se va a Brasil y hoy precisamente es la transición virtual, por eso es que en este día no nos acompaña y el doctor Jalife nos hace el honor de estar aquí en ausencia del embajador Xu Qingqiao. Perdón por mi chino. Muy bien, pues hará uso de la palabra en primera instancia el doctor Jalife Rame y después el doctor Dieterich. Un placer y un honor al mismo tiempo. Aquí al doctor Heinz Dieterich lo conozco, que nos conocemos 30 años. Casi. Hemos tenido viajes en común. A Bolivia fue uno. A la UAM Xochimilco fue otro. Todo un viaje en la Ciudad de México con experiencia. Y ahí él fundó un centro que era de sinología, de estudios de chino, y luego colaboramos para lanzar el proyecto de robótica en Tepito, fue, ¿no? Algo así. En Tepito. No les digo los nombres porque son presidenciables, así que, pero con ellos colaboramos. Y tienen hoy altos puestos en el gobierno, cuando había inteligencia en los gobiernos. Incluso creo que hicieron Megatrónica, algo así, ¿no? También, aparte con los Rosenstein. Fue robótica. Claro, y chino mandarín. Y enseñanzas de chino mandarín para las clases necesitadas. Y sobre todo en la UAM Xochimilco, ahí lanzaste tu proyecto de estudiar chino en 2 años y luego ir a seguir el estudio a Shanghai, a los mejores alumnos. Y luego, ya saben, vino un cambio de rectoría en la UAM Xochimilco y nos corrieron a todos, incluyendo al rector. Así es México, es decir, todo es pasional. Está bien, es necesaria la pasión. Yo no entiendo la academia sin la pasión, pero no entiendo la pasión sin la academia. Ese es el problema. Bueno, dicho esto, luego hemos concurrido en muchos lugares, sobre todo en China, un viaje que tuvimos a Shanghai, a la universidad, ¿no? De Shanghai. Entonces, él conoce muy bien el mundo chino. Y yo me voy a concretar al título y de la presentación leyendo. Yo les diría, quizás pareciera un libro muy optimista de parte del doctor Dieterich, ensalzando tanto a China. Y yo creo que esta se queda corta. Si vemos con datos duros, ¿qué es hoy China? Primero que nada, es una civilización, no es un país. Pobre de aquellos que crean que estamos hablando de un país que tiene una historia de 5,000 años. Y hoy la gente está viendo nada más la cuestión economicista,
pero no ven la traducción de los avances científicos. Él últimamente se ha dedicado más al área del pensamiento científico aplicado a la política. No sé cómo le haces, porque la política, sobre todo ahorita le estaba comentando en México, es indescifrable. A veces acientífica y hasta anticientífica. De ese tamaño, se los digo. Entonces, oye, a ver si le mete ciencia a la selección mexicana. A ver si... Yo no sé cómo le hago. O al alemán. Bueno, es eso. Ahí tienen, ahí yo creo que pasó algo. Ha de haber una transición interna de los mandos políticos del partido. O les afectó su autoboicot del gas ruso. Vete a saber qué pasó ahí. Bueno, lo que quiero llegar, les dejo en resumen lo que yo pienso y cómo veo a China. Por eso les digo que lo propone muy bien el doctor Dieterich, en donde él ya ve a China como la superpotencia inigualable. Hoy estamos, vean, yo me dedico a la geopolítica. En geoestrategia manejamos un concepto que se llama estabilidad estratégica. Y eso se da entre los tres grandes que son, no lo digo en orden, Rusia, China y Estados Unidos. Y los tres lo aceptan. De cierta manera los tres lo aceptan. A veces uno está más arriba, uno más abajo, otro en medio, pero ahí se mueven y no deben traspasar ciertas líneas rojas porque pues llega una guerra nuclear que ninguno de los tres desea, pero muchas veces juegan al borde del precipicio. Entonces, hoy China es la segunda superpotencia geoeconómica desde el punto de vista del valor nominal del Producto Interno Bruto. Hay una diferencia más o menos de, no tanto, China anda en, a ver, corrígeme, 15, ¿no? El Producto Interno Bruto nominal, 15, igual que la Unión Europea toda, y Estados Unidos anda en 25, nada más que Estados Unidos está cayendo y el de China está subiendo. Esa es la gran diferencia. Entonces, en 5 años ustedes me dirán quién le va a ganar a quién. Entonces, es muy sencillo ver la tendencia. Y si nosotros vamos al poder de paridad de compra, China ya está prácticamente, incluso ha superado a Estados Unidos. Es decir, el poder de paridad de compra, ¿qué significa? Que un dólar que se usa en Estados Unidos, el poder adquisitivo, en China vale 5 veces. Por la mano de obra barata, los insumos. Eso también, ahí hay sutilezas en el manejo. Incluso les digo, la CIA antes no manejaba el poder nominal, manejaba solamente el poder adquisitivo y ahora ya maneja los dos. Es una buena noticia, pero no dejan de lado la cuestión del poder adquisitivo chino. Entonces, esa es la situación actual a nivel de poder económico. Nos estamos dando cuenta que hay una guerra de chips. Ya ven, ya corrieron a Huawei de Canadá. Estados Unidos piensa hacer lo mismo, está presionando a México para que también corran a China de dentro del acuerdo que hay con el TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y luego ya viene la otra parte, y ahí pues vamos a ver qué desarrollo. O sea, yo creo que el barómetro de la relación de China y Estados Unidos se va a ver de cierta manera, uno de sus barómetros, en el yacimiento de litio en Sonora, por las consideraciones que ustedes saben. Y ya para casi concluir, les digo cuáles son los avances de China a nivel científico, investigación. A nivel de investigación, son los que más papers producen hoy en el mundo. ¿Qué serían papers, como se dice? Ensayos científicos que producen en el mundo, ya rebasaron Estados Unidos, se dice fácil. Es decir, a nivel del ranking de estudios de los que están en prepa, en secundaria, en bachillerato, en universidades de matemáticas, física, hoy los chinos superan a Estados Unidos. Es importante saber todos esos datos. Y obviamente, mientras más pase el tiempo, esto se va a profundizar. Y ya por último, les doy 2 datos importantes. El primero, que no se maneja mucho la cuestión en el espacio. Hoy China ya aterrizó con su explorador en Marte. Lo mismo hizo ya Estados Unidos. Ahí por lo menos tienen competencia. Por alguna razón Rusia se salió, no quiere. Los Emiratos Árabes Unidos, aunque no lo crean, ahí están esperando para ver en qué momento descienden a Marte.
pero ya están en la órbita. Yo cuando leí esa nota, la leí 100 veces, porque no la creía. Yo conozco los Emiratos Árabes Unidos. Dije, ¿cómo? Emiratos Árabes Unidos ya están dando. Yo sabía que daban vueltas allá en el estadio de Qatar, de fútbol, pero no dar vueltas allá en Marte, pues ya lo hacen. Y ya India igual. India sigue detrás, pero no ha llegado al nivel que hoy tiene China. China ya tiene una estación espacial que pronto van a llenarla. Los Estados Unidos y Rusia tienen una en común, ya se están separando, pues esperemos que no se agarren a golpes allá en esa estación espacial. Y luego, ahí va una nota muy importante. Tanto Rusia como como Estados Unidos, ya llegaron a la Luna, pero llegaron a la parte visible. La parte oscura de la Luna, ninguna de los dos ha podido alunizar. Y la única que lo ha hecho es China, porque requiere de mayor avance científico. Entonces ahí no hay que tomarlo en cuenta, para que veamos el nivel de avance científico que tienen. Y ya en los datos que ya se conocen, inteligencia artificial, que para mí va a definir el mundo, más que esta dicotomía ya añeja de izquierda y derecha que está da risa, se los digo abiertamente. Ya es topográfica, no tiene nada que ver con la realidad del siglo XXI. Yo, por ejemplo, que supuestamente vengo de la izquierda, yo veo a mucho travesti de la izquierda. ¿Cómo si es megafascista, ¿no? Pero se dice de izquierda y Estados Unidos lo bendice, ergo ya es de izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No. Yo creo que confunde más de lo que beneficia para el análisis. Yo estoy usando una dicotomía nueva que son globalistas versus soberanistas. Yo así veo el mundo. Están perdiendo los globalistas, se los adelanto, que es la dupla anglosajona de Estados Unidos con Gran Bretaña, básicamente la anglósfera, y ahí van para arriba los soberanistas, básicamente por los BRICS, que son, ya saben, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, plus, porque hay 15 países que quieren entrar hoy a los BRICS. Bueno, dicho esto, a nivel de inteligencia artificial, ese es, a mi juicio, lo que va a marcar la nueva dicotomía del siglo XXI. El mundo se va a dividir de qué lado van a estar. Si van a estar del lado chino o del lado estadounidense. Y ahí, se los adelanto, datos del Pentágono, China lleva 15 años de ventaja a Estados Unidos. Lo dice el Pentágono. No sé, unos dirán, es que lo dice para que le den mayor gasto militar. Puede ser. No lo sé. Es el nivel que tenemos los de información. Pero ¿qué tal si no? Pero decir 15 años de avance no es poca cosa. Luego, avance en computación cuántica, prácticamente están empatados. En misiles hipersónicos, China tiene el segundo lugar y ya rebasó a Estados Unidos. El primer lugar lo tiene Rusia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando abordamos comparaciones. Hay que ver a qué nivel estamos hablando, cuál es la profundidad tecnológica de ese avance y cuál es su futuro. Es decir, no es lo mismo estar hoy empatados que mañana, pues por las tendencias se va a ver que uno de las dos potencias, son superpotencias, Estados Unidos o China, van a quedar rebasadas. Entonces, ya dicho esto, pues los dejo en las mejores manos de Heinz para que nos explique de su propio libro. Muchas gracias. Con ustedes ahora el doctor Heinz Dietrich. Sí, buenas noches a todos y yo quisiera agradecer la generosidad de mi viejo amigo Alfredo, también de Lupita, de la editorial, que tenemos décadas de cooperar y en lo bueno y en lo malo, estamos tratando de avanzar lo que en los años 60 en Francia, en el Mayo de Francia, se llamaba la cause du peuple, la causa del pueblo. Yo creo que coincidimos los tres y muchos de ustedes con esa perspectiva de trabajo ético, de transformación. Pero últimamente me han invitado algunas veces a la Cámara de Diputados y he estado en algunos eventos de la diplomacia china, de la embajada, y me ha llamado la atención que muchos de esos políticos de los partidos mexicanos, no solo mexicanos, pero eso
esta materia prima informativa que yo tengo, que usan un mantra que prácticamente dice: nosotros somos seguidores del milagro chino y vamos a hacer todo lo posible para repetir en México el milagro chino. Antes yo pensaba que estaba en una película de mal gusto, porque yo no veía ninguna condición objetiva para hacer esto comparando con China. Pero como uno tiene que ser cuidadoso con sus propios análisis, yo invité a algunos amigos a dar su opinión, y allá estaba Alicia Bárcena, una de las mejores y más progresistas economistas de América Latina, mexicana, que durante casi 20 años, fue la directora general de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile. Yo le pedí a Alicia que hiciera un análisis comparativo sobre si América Latina podía llegar a emular ese extraordinario avance de China, o si no era posible, si no era más que un cuento de los políticos burgueses. Ella amablemente aceptó y escribió un ensayo que está en el libro y expone algunas condiciones que serían necesarias para avanzar, porque además de la década perdida de América Latina por la pandemia y otras cosas, se necesita ahora avanzar, porque según ella, América Latina está en peligro de quedarse todavía más atrás de otras regiones del mundo que están avanzando. Todo esto está en el libro, por eso no voy a exponer algo más sobre esto. Pero esas condiciones me parece que son muy difíciles de cumplir en América Latina, porque dice en su conclusión, y lo cito brevemente, se necesita, cito, una recuperación transformadora en América Latina y el Caribe, centrada en la inversión en igualdad y sostenibilidad. Igualdad y sostenibilidad. Bueno, tengo entendido que eso es lo que trata de hacer AMLO, y vemos los grandes peligros y dificultades que esto causa. Inclusive, como escribí en un reciente artículo, veo que hay una contrarrevolución de color en marcha. Se sabe, revolución de color es un eufemismo para golpe de Estado. Veo un proceso de golpe de Estado contra la 4T, pero después podemos volver a esto. Entonces, Alicia aporta ese conocimiento cuantitativo, cualitativo desde América Latina, y obviamente por su posición progresista, Washington la mandaron al diablo, porque Alicia era la propuesta de México de Ebrard, ¿no? Trabaja cercano a Ebrard. Después de la CEPAL la nombró embajadora en Santiago de Chile. Entonces ella aceptó ser candidata para el Banco Interamericano de Desarrollo, y obviamente Washington no iba a aceptar esto. Y eso es un indicador clave sobre la contrarrevolución de color, sobre el proceso de desestabilización contra el gobierno mexicano, porque no era aceptable que alguien como Alicia, que tiene un proyecto desarrollista de integración latinoamericana, podría ser jefa de ese banco, menos cuando Lula gana las elecciones y en un primer telefonazo con AMLO acuerdan los dos reforzar el eje bolivariano, entre comillas, integracionista de América Latina. Yo pienso que en Washington se les erizaron los pelos cuando escucharon ese telefonazo, que si pueden escucharlo es histórico. Es tan histórico como el diálogo telefónico entre Fidel y Hugo Chávez cuando falla el golpe de Estado, y Fidel llama a Hugo Chávez y dice: ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron el golpe de Estado? Analizan juntos, etc. Yo pienso que dos telefonemas que son de gran importancia. Bueno, entonces Alicia expone las condiciones económicas, hay que invertir en educación, salud, tecnología avanzada, todo esto. Bueno, ya vimos que allá le dieron el trancazo, no va a tener un puesto a ese nivel de importancia regional.
El segundo experto que yo invité a cooperar es uno de los más importantes economistas de China que trabaja muy cercanamente con el presidente Xi Jinping, que es el único presidente marxista, diría yo hoy día, que existe en el mundo, sin querer menoscabar Díaz-Canel en Cuba, pero obviamente China es el único país que tiene el poder duro y con Xi el poder blanco, es decir, suave, el software, para avanzar el socialismo del siglo XXI. Entonces yo invité a Wang Gang, con el cual había una pequeña amistad. Él trabaja en la Universidad Tsinghua en Beijing, que se considera el número 1 en China, y él es prácticamente el arquitecto de los planes de planificación económica social de 5 años y los de largo plazo. Porque en América Latina se ha olvidado que existe un término que es planificación económica y se hace así improvisando y así estamos saliendo. Pero en China no. En China se planean las cosas y, a diferencia de otros países socialistas, los planes son realistas y básicamente se cumplen por diferentes razones que después, si quieren, analizamos más. Entonces el amigo Wang Gang escribió el ensayo aquí y él habla de la modernización socialista de China. Él dice que hay 3 modelos de modernización: el histórico, obviamente, el modelo del norte, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Hay el modelo del sur y un tercer modelo novedoso es el modelo chino. Dice la diferencia entre la modernización capitalista y la nuestra es que la de nosotros es socialista. Y la modernización socialista de China, que nos va a llevar a un socialismo democrático moderadamente próspero en 2050, se diferencia cualitativamente de la capitalista, porque en el centro de esa modernización, por mandato del Partido Comunista de China, está el bienestar del pueblo. Como ya decía Mao, el centro de toda política, de todo Estado, tiene que ser el bienestar del pueblo, y el partido que gobierna el Estado tiene que estar al servicio de los intereses del pueblo. Entonces allá está el segundo ensayo, que les va a resultar muy interesante, porque él desglosa en 10 aspectos la modernización china comparada con la histórica capitalista. Pero después, entonces, siempre hay que consultar al jefe, al alma del negocio, que es el camarada Xi Jinping, que cuando Xi Jinping en 2012 llega a ser secretario general del partido, se le erizaron los pelos a los capitalistas en todo el mundo, porque su proyecto de subversión, de golpe de Estado lento para acabar con la China socialista a través del mercado libre, fracasó. Y Xi tuvo el valor de decir el futuro de China es el socialismo, cuando era ya casi un sacrilegio usar ese término. Bueno, lo disfrazaron un poquito con socialismo con características chinas. Pero si ustedes analizan el socialismo del siglo XX, hecho por Lenin básicamente y la Unión Soviética, y ven ahora el socialismo de China, es el socialismo del siglo XXI. Por eso a veces yo digo que si analizamos la historia moderna de los últimos 100 años, tendríamos que entender que toda la historia de 1917 hasta 1990 se organizó en torno a la contradicción sistémica entre el socialismo del siglo XX, la Unión Soviética, el capitalismo imperialista encabezado por Washington, y ahora gira en torno a esa contradicción sistémica entre el socialismo del siglo XXI, que representa la fracción de Xi en el partido, y el capitalismo imperialista de Estados Unidos, con los peligros que Alfredo ya mencionó, que además de ese terrible problema de la catástrofe climática,
estamos cada vez más cerca al abismo de una guerra nuclear, como ustedes ven en Ucrania, ¿no? Y ustedes, por supuesto, saben que Ucrania es lo que Taiwán es en China. El verdadero enemigo a largo plazo es China, y los gringos lo dicen abiertamente. Entonces, la guerra en Ucrania es nada comparado con lo que puede pasar cuando ellos atacan al enemigo estratégico que es China. Bueno, esas son perspectivas que ustedes conocen. Entonces, volviendo al tema, entonces, ¿qué dice Xi sobre la posibilidad de avanzar una sociedad cualitativamente diferente? A veces ese libro se ha llamado El Manifiesto del siglo XXI para una nueva civilización. Pero ¿de dónde viene esa nueva civilización? En el capitalismo yo no veo posibilidades de una revolución renacentista o democrática como la Ilustración europea. Todas las ilusiones de Voltaire, de esa gente que pensaba en la democracia real, Rosa Luxemburg también después, todo eso se fue al carajo. Si hay un gran fracaso en la historia mundial, es la democracia liberal burguesa. Entonces allá no va a venir el futuro de la civilización humana. Y Alfredo dijo con razón, China no es un país, es una civilización diferente. Entonces, ¿qué dice Xi sobre ese futuro posible? Y él dice, hay que analizar la realidad con la ciencia. Pero con la ciencia ética, no con la ciencia positivista que se llena los bolsillos con vacuna contra el COVID, ¿no? Sino la que produce como en Cuba para ayudar. Lamentablemente en México, toda América Latina, no se ha producido ni una pastilla contra el COVID, lo que les ilustra que nuestras universidades públicas no sirven para un carajo. En ciencias sociales, pura ideología, nada de ciencia. Pero ni en ciencias naturales, en 4 años de la pandemia, ni una pastilla. Y Cuba, 11 millones de habitantes, bloqueado, ha sacado 3 vacunas. No necesitan más parámetros. Entonces Xi dice, no se puede cambiar o transformar la realidad sin ciencia. La ciencia tiene que estar comprometida con la gente, es decir, ética. Entonces tiene que ser el realismo científico ético más el realismo del sentido común, que es importante complementarlo. Entonces, después él especifica más por qué ha avanzado China en esa gran odisea por la sociedad global. Entonces él dice, en primer lugar, hay que conocer la realidad nacional contemporánea. Es lógico. Tú actúas en una selva. Si en esa selva tú no sabes quién es el león, quién es la antílope, quién es el conejo, obviamente no vas a sobrevivir. Tienes que saber quiénes son los enemigos, los depredadores, los parásitos del sistema. Todo eso está en el libro, obviamente. Entonces él dice, hay que conocer la realidad nacional actual para transformarla, pero no es suficiente, hay que conocer la historia nacional, porque obviamente lo que tenemos hoy tiene que ver con el pasado. Y hay un vínculo con la ciencia histórica. En el libro de Han, de la dinastía Han, que tiene 2000 años, se decía una frase clave, derivar la verdad de los hechos. Hace 2000 años. Esa es la esencia de la ciencia moderna. Derivar la verdad de los hechos. Y Mao en 1949 lo convierte en la doctrina principal del Partido Comunista. Si el partido no hace una política basada en la ciencia ética, es decir, ciencia, aspecto cognitivo de entender, lo que puedes hacer ético en beneficio de quién, del pueblo, si no se entiende esto, el partido no tendría futuro. Entonces eso tiene 2000 años de tradición. Segundo elemento. El tercer elemento es que se necesita una gran cultura general. Marx y Engels y Lenin no hubieran podido hacer la transformación sin cultura general. Y es la diferencia de esa izquierda transvesti o oportunista, como dice Alfredo, que esa gente no tiene idea de ciencia, ni tiene cultura general, no tiene nada. Estamos en manos de unos improvisados que solo buscan el hueso electoral y el dinero. Es el gran cultural general, tercer vector, y cuarto, la ciencia más avanzada,
y ni hablar. El gran físico estadounidense Carl Sagan decía, probablemente, perdonen que me río, pero se lo merecen los gringos, dice probablemente Thomas Jefferson fue el último presidente de Estados Unidos que entendía algo de ciencia. Y era un gran astrofísico, uno de los mejores del mundo. Entonces dice esto, y con razón lo dice, si ustedes analizan la composición del Congreso estadounidense, allá Washington tiene un brazo del Congreso que analiza, pregunta a los senadores y diputados, bueno, ¿y ustedes en qué creen? ¿Qué religión tienen? El 97% son religiosos. La mayoría de esas corrientes protestantes, que hoy es el nuevo brazo de lo que era la Inquisición anterior. Pompeyo, por ejemplo, el adventismo, todas esas sectas están desglosadas allá. Entonces el hecho es que la principal potencia nuclear del imperio está guiado por abogados, luego ven las profesiones, abogados, corporate lawyers, lobbyistas y gente de la política. Los científicos los pueden contar con una mano. Entonces, la política del país, tan poderosa como China, Estados Unidos, lo hace gente que no tiene idea de qué es la realidad actual. Porque para entenderla necesita ciencia. Bueno, es algo que comparten con la izquierda mexicana y latinoamericana. Entonces, ante esta situación llegué a la conclusión que para entender el fenómeno chino era necesario avanzar más una interpretación multidisciplinaria, porque tú tienes la economía política de Marx, que te lleva al imperialismo de Lenin, etcétera, etcétera. O tú tienes también la geopolítica, tú tienes la teoría de la guerra. Hay diferentes disciplinas científicas, pero pensé que era necesario tratar de una síntesis de esas ciencias involucradas para sacar la sinergia para entender el futuro posible de China, porque va a ser el futuro de la humanidad. Entonces hay un nuevo paradigma científico interdisciplinario, no monocausal, en el libro. Bueno, finalmente entonces decidí sacar las conclusiones para mí a la pregunta original. ¿Se puede emular el milagro de China en América Latina, como profesan todos esos políticos que hablan en los eventos de la Embajada de China o que hablan en el grupo de amistad parlamentaria China México? No, es un cuento, es un bluff, es una promesa para la cual no hay condiciones objetivas. Voy a mencionar muy breve algunas. Lo primero es que no hay que olvidar que China actúa desde la base de la soberanía nacional, que le costó casi 30 años de guerra civil para conquistar. Bueno, la guerra empieza en 1922, más o menos, interna, y después en 49 Mao declara la nueva democracia en Beijing. Y entonces casi 30 años de guerra para conseguir la soberanía nacional que te da la autonomía estratégica para decidir el futuro de desarrollo que quieras. Y eso es lo primero que no existe en América Latina, porque aquí estamos castigados con la doctrina Monroe desde 1823, que prácticamente dice que para ustedes necesitan tutela, como decían los encomenderos. Los indígenas están tan subdesarrollados que no se pueden autoorganizar y necesitan tutela, y la tutela va a ser el encomendero y el cura. Esa es la doctrina Monroe. Entonces yo diría, mientras tenemos la doctrina Monroe, no estamos en condiciones de tener un polígono de planeación de desarrollo como plantea Alicia para avanzar. Porque los gringos van a bloquear donde les dé la gana. Y Alicia Bárcena es un ejemplo de esto. Entonces, esa es la primera condición que no tenemos. Y si somos lógicos, la conclusión o la inferencia entonces es:
si la soberanía nacional y la soberanía estratégica es precondición de escoger la vía de desarrollo más idónea en las condiciones de un país concreto, y no la tenemos, entonces no vamos a poder emanciparnos y hacerlo de China mientras exista el imperio que impone con los golpes de Estado, lo que ahora se llama revolución de color, sus intereses. Y la larga es interminable desde Perón, desde Salvador Allende, Evo Morales, Dilma Rousseff. Es interminable la cosa. Y yo no tengo ninguna duda, y si quieren búsquenlo en internet, mi artículo, no tengo ninguna duda que hay un plan de destrucción del gobierno de la 4T en marcha. He analizado esto cuando decidieron destruir la revolución sandinista. Yo trabajaba en Nueva York entonces para una organización y me pidieron analizar esto. Todavía no sabíamos que en 81 Reagan había autorizado millones de dólares para armar 18,000 contraguerrilleros para destruir a la revolución. Pero la ciencia tiene ese aspecto maravilloso, te permite prever la evolución del sistema cuando tiene sus condiciones iniciales y lo que se llama los atractores en ciencias complejos, en sistemas complejos avanzados. Entonces yo no tengo ninguna duda que lo que hicieron con Allende está documentado, después se documentó en Nicaragua, pasaron las revoluciones de color en Georgia, etc. En Ucrania 2014, y lo que tenemos hoy en Ucrania es la terrible guerra, que es una guerra de agresión de la OTAN, y la OTAN es Washington, que esto es el resultado del regime change, el cambio de gobierno. Los golpes de Estado para cambiar un gobierno que no sirve al imperio se llaman hoy Color Revolution, y yo estoy seguro que eso está en marcha en México contra la 4T. Y si no logran desestabilizar mientras AMLO está en el gobierno, porque AMLO tiene masas considerables, tiene las armas y tiene el sector hegemónico del gran capital con Carlos Slim, y tiene el carisma a través de las mañaneras, o sea, es difícil que lo tumban antes de 2024. Yo no digo que no lo logren, el peligro siempre existe, pero están trabajando en esto, y como todos los militares buenos tienen un plan B, cuando el plan A falla, tú necesitas un plan B. Y el plan B es, si no logran tumbar ahora al gobierno de la 4T, por el litio que Alfredo ha analizado tantas veces, petróleo, etc., entonces quieren evitar que el Congreso tenga una mayoría calificada para Morena en 2024 para bloquear allá los avances y conquistar la capital. Y si logran los dos objetivos, entonces va a ser muy difícil cambiar cualquier cosa, porque como vemos ahora, la justicia es totalmente corrupta y no sirve para ninguna transformación. Entonces, si tuviéramos universidades públicas, entonces alguien en sociología, ciencia política, pondría un grupo interdisciplinario a analizar esto, porque la revolución de color es como un cáncer. Los gringos lo arman muy bien, un paso aquí, un paso allá, es mundial, etcétera, etcétera. Es en el nivel mediático, es en el nivel social, sindicatos, de clasificar los golpistas de arriba de la oligarquía. Es difícil, pero el cáncer también es un sistema complejo adaptativo. ¿Cuál es el éxito de combatir las dos cosas? Tú necesitas detectarlo tempranamente, antes de que se haga demasiado fuerte. Y dos, tú necesitas tener o encontrar los recursos para parar su avance. Pero como no tenemos universidades para eso, para nada tenemos. Si no tenemos think tanks, no tenemos institutos estratégicos para analizar esto, como los partidos políticos nunca analizan nada, solo piensan en el dinero de las elecciones. No tenemos ningún sujeto colectivo en México, América Latina, para analizar esto adecuadamente.
¿no? Entonces, ese es el primer punto. La doctrina Monroe bloquea la soberanía nacional y estratégica para repetir lo de China. Lo segundo es, tenemos un partido de vanguardia como el partido de China, ¿no? ¿Ven ustedes algún partido político en América Latina que se puede llamar de vanguardia? No existe. Todos son burgueses, corruptos y mentirosos. Fingen que con la socialdemocracia criolla puedes cambiar algo y no puedes porque Washington manda. Entonces, tercero, tenemos el nivel de educación y conciencia que necesitamos en América Latina para repetir lo de China. No, yo creo que no. Nuestras universidades están dominadas por burocracias doradas que sofocan cualquier cosa. Yo trabajé 40 años en la metropolitana, varios años en rectoría general. Pues el síndrome de la castración de las universidades tiene diferentes raíces en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UNAM, en el Politécnico, en la de Puebla, aquí en la de Guadalajara. Hay diferente etiología de la destrucción de las universidades como sujetos pensantes y conscientes, pero no tenemos nada de lo que existe en China. No hay meritocracia. Y sin meritocracia y solo corrupción nunca vas a tener excelencia. Y nunca vas a transformar sin excelencia de cuadros, etc. Entonces, ¿teníamos formación de cuadros? No tenemos nada. Hace 4 años el Fiscón le dijo a AMLO, tenemos que formar cuadros. La revolución sin sujetos conscientes no va a funcionar. Y AMLO dijo, está muy bien, de acuerdo, tú hazlo. Entonces el Fiscón, después de recuperarse de su susto, está a cargo de una tarea de esta. Digo, bueno, ¿y con qué dinero? Y AMLO le dijo, bueno, con lo que prohíbe la ley, 1.000 millones de pesos, haz la formación. Entonces hicieron un modelo de esto, me invitó a participar el Fiscón, y yo le dije, tu proyecto no es científico, son los cuentos de la democracia liberal con gente corrupta inclusive, como Monedero de Podemos de España, que son los asesores aquí. Por una extraña razón invitan a la corrupta socialdemocracia de España como asesores, como mercadotécnicos en las campañas electorales, etc. Y el último aspecto, entonces, el aspecto subjetivo, para que tengamos un par de minutos para dialogar. Cada clase dominante genera el perfil antropológico que necesita para dominar, para explotar el trabajo y para dominar las mentes. Bueno, América Latina tiene 500 años de dominación del colonialismo y después del imperialismo gringo. Entonces, el sujeto que tienes no es el sujeto chino, no es el obrero de Marx. Tú no tienes gente con la disciplina. Mi esposa me dice, ya no trabajas con el Partido de Trabajo, otro partido mexicano, porque solo hablan, nunca cumplen. Pero tengo la evidencia empírica para decir esto. Y los chinos son diferentes. Cuando tú haces un compromiso con los chinos, ellos cumplen y tú tienes que cumplir, si no te fregas. Y en México no. En México los partidos políticos y los políticos no son responsables, no son formales, no tienen formación teórica, científica, nada. Bueno, entonces, si no hay condiciones objetivas, si no hay un sujeto capaz de transformar, ¿cómo pueden decir entonces vamos a hacerlo de China? Puro cuento, engaño burgués de la gente. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos y si alguien tiene alguna pregunta, nada más que sean breves para que nos dé tiempo por lo menos tener 2 intervenciones. El doctor Jalife menciona el avance chino en el estudio del cosmos. El mundo árabe, lo acaba de decir José Franco en la mañana, tiene ya un aparato para lanzarlo próximamente, $4,000 millones, y es de colaboración de los países Siria,
y también Palestina y sorpresa, Israel. La colaboración científica no debe distinguir conflictos. El mundo enfrenta conflictos universales, globales, y tenemos que unir esfuerzos. Más adelante, esta fragmentación de poderes no nos va a llevar más que al abismo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Buenas noches, tarde. Dos preguntas. ¿Cómo está estructurada la posibilidad de creación científica tecnológica en China? ¿Y cómo esta estructura se vincula con la visión política de la China actual? Y en ese sentido, la segunda pregunta, ¿qué posibilidades y qué tanta voluntad política ve aquí en México para reencauzar las universidades hacia una producción de investigación científica soberanista? Sobre todo teniendo en mente que uno de la piedra angular para el desarrollo de las actuales guerras híbridas, que es la parte esencial de las revoluciones de colores, es la guerra cognitiva. En ese sentido es la capacidad precisamente para imposibilitar prever futuros o otras formas de desarrollo a partir de una voluntad política y una conciencia política aplicada a un proyecto soberanista. Gracias. Bueno, brevemente, empiezo con la UNAM. La UNAM me recuerda mucho a lo que viví en Venezuela, porque tuve el privilegio de trabajar con Hugo Chávez, bueno, con amistad, etc. Y Hugo Chávez tenía, por supuesto, las burocracias doradas en su contra, porque era un militar, no era de su clase social, tenía un proyecto libertador, era un cristiano de base, igual que AMLO. Ambos proyectos social cristianos, de hecho, una partista de las dos cosas. Entonces, Hugo Chávez tenía las universidades en contra. ¿Cómo consigues tú las universidades de tu lado? No puedes mandar los tanques. Los tanques funcionan, a Pinochet le funcionaron, pero en la situación en México, en Venezuela, obviamente no podía funcionar. Entonces, él hizo una estructura educativa paralela para lograr que no todo quedara en manos de esos reaccionarios académicos. Lo mismo es el caso aquí. ¿Cómo consigues tú la UNAM, el Politécnico, la Metropolitana, que esté titular, o las universidades públicas que están privatizadas, como una de aquí, como la de Puebla, etc.? Desde hace décadas en manos de gente corrupta, convertido en negocio privado. ¿Cómo logras cambiar esto cuando los jueces son corruptos y no te van a apoyar? Entonces, esa es la situación actual y AMLO lo entendió. Nadie conoce mejor la correlación de fuerzas y la situación histórica y actual de México que AMLO. Y por eso él no ha atacado a esa gente. Tendrías que destituir a todos los que están a la cabeza de esas universidades para devolverle lo que eran en su tiempo. Pero ese poder no lo tienes porque tienes todos los medios internacionales y todas las mafias, ¿no? Como dice el trío de Soros en contra, etc. Luego, la estructura China es el único país que yo he encontrado donde tú tienes una simbiosis entre científico, sociedad civil y el gobierno. Los gobiernos burgueses que yo he encontrado, con que he hablado, no toman en serio a la ciencia, pero en China sí. En China tú tienes un insumo real de los científicos y también de las organizaciones populares en la política de arriba. O sea, no es un mecanismo formal, una farsa, sino hay una interacción real entre los dos sectores. Y eso explica gran parte del éxito. Y finalmente la ciencia y la ética, lo que dice el compañero, no. Por supuesto, la ciencia es un software para entender el mundo objetivamente. Y de hecho es el único que tenemos, no, dejando aparte el arte. Es el único software que tienes para entender cómo está constituido el mundo y cómo puedes cambiarlo.
Pero entonces, cuando tú dominas ese instrumento, tú tienes que tomar tu decisión valórica. ¿Para qué voy a usar ese software? ¿Para hacerme millonario? ¿Abogánster? ¿O lo voy a utilizar para cosas buenas? Esa es la decisión que tienes que tomar, y me imagino que tú eres científico por lo que dijiste. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar los que entendimos cómo funciona el método científico y la ética científica. Bueno, pues lamentablemente el tiempo ha concluido, ya no nos permiten estar más tiempo dentro del salón. Va a empezar otra actividad. Desde luego agradezco muchísimo su presencia, tanto la del doctor Jalife como la del doctor Henry. Ha sido un honor estar aquí con ellos. Buenas tardes. Los libros están a la venta aquí afuera. También está la nueva guía para la investigación científica del doctor Dietrich, que es un clásico para la investigación. Se los recomendamos. Gracias. Yo me voy